todos. Bueno, como dijo David, mil disculpas por la tardanza. En realidad nos agarró la sorpresa del mensaje presidencial. Como todos saben, ya hay cuarentena hasta el 30 de junio, ¿no? Entonces estamos un poco en shock también acá, como todos ustedes, me imagino que están viendo la teleconferencia. Bueno, básicamente la reunión va a constar de una pequeña introducción donde vamos a conversar con Rodolfo y contarles un poco cuáles son cómo nació esta idea de la Defensoría del Cliente Inmobiliario, y Rodolfo va a hacer también algunos comentarios al respecto, y después Ramón va a explicar cómo funciona la Defensoría, ¿no? Vamos a mostrar unos datos también de Indecopi, ¿no? De cuáles son los reclamos actuales en Indecopi que tenemos en el sector inmobiliario. Y al final, como es de costumbre, van a poder hacer las preguntas acá en el chat. Y Rodolfo va a ser el moderador y va a ordenar las preguntas y poder, digamos, hacerlas a Ramón o contestarlas él también directamente, ¿no? Entonces, sin más, bueno, comentarles un poco cuál fue el origen del DSI, ¿no? Comentarles que en realidad, como todas las inmobiliarias, tenemos algunos problemas con Indecopi, ¿no? Indecopi es una institución que está creada para de la Defensoría del Consumidor, ¿no? Y como nosotros leemos los incentivos que se han generado en Indecopi, muchas veces se generan incentivos perversos, ¿no? Se generan incentivos de cobro de multas, porque efectivamente los ingresos de Indecopi son las multas directamente, ¿no? Entonces se genera un sentido perverso para multar a las empresas en general, y en este caso obviamente a las empresas inmobiliarias. Y además de eso, hay una falta de conocimiento técnico de Indecopi para, digamos, poder tener, digamos, una lectura de qué cosa realmente es una falta, ¿no? Leve, mediana, digamos, o grave, o no es una falta, o es, digamos, un proceso normal del sector inmobiliario, ¿no? Entonces, por ese motivo, y en ejemplo de otros sectores como carros, como bancos, ¿no? Etcétera, decidimos, ya hace en realidad casi 2 años, ha sido un esfuerzo de verdad extraordinario, que no solamente hemos hecho nosotros, sino también hemos hecho con Capeco y con el ADI, para poder sacar la Defensoría del Cliente Inmobiliario, ¿no? Las ventajas que va a tener la Defensoría efectivamente va a ser, yo no quiero entrar tanto en detalle, pero efectivamente va a tener, digamos, estas desventajas que no tienen Indecopi, las va a tener la Defensoría. Básicamente no va a poner multas, ¿no? No va a poner multas a las inmobiliarias, su ingreso no va a ser las multas, por lo tanto, no va a estar alineado a poner multas, al contrario, lo que va a generar son, en caso, digamos, las inmobiliarias tengan, digamos, que hacerle algún arreglo, va a generar la orden de arreglo, pero sin necesidad de generar algunas multas. Y además también va a tener conocimiento técnico, ¿no? Va a tener este conocimiento técnico para poder tener un mejor criterio, ¿no? Para poder tener alguna decisión al respecto, ¿no? Entonces, básicamente eso, consideramos que es algo muy importante para el sector, la autorregulación que nosotros vamos a ponernos en este sentido nos va a generar un avance en el sector, un avance en la formalización, y creemos que esto va a ser, digamos, un esfuerzo que va a dar su fruto, ¿no? Entonces, le doy pase a Rodolfo para que les comente también cómo fue este tema de la Defensoría, para darle después pase a Ramón Bermúdez. Muchas gracias. Gracias, Juanca. Gracias a todos por estar pendientes y esperar. Creo que la demora ha sido justificada porque el presidente nos está volviendo a cambiar el panorama, 30 días más. Y haciendo un poco de historia, esto no tiene 2 años, tiene un poco más, Juan Carlos, que esto se inició con una iniciativa con Capeco y con el ADI hace 4 años aproximadamente. Y después, conversando con Juan Carlos, decidimos reactivar este tema porque era una necesidad. Indecopi nos estaba agarrando y nos ha agarrado a nosotros como un chivo expiatorio, y incluso el propio Indecopi antes de esta gestión se jactaba de que
las multas estaban aumentando, ¿no? Dentro de la normativa Indecopi también existen varios intereses perversos, hay asociaciones que pueden intervenir y en forma inopinada pueden, digamos, hacer una denuncia a Indecopi y ellos se pueden llevar un porcentaje de esta multa, de este reclamo. Todos estos factores empezamos a evaluarlo hace, como les digo, hace mucho tiempo y nos dimos cuenta que muchos de las asociaciones o los gremios ya habían avanzado. Por ejemplo, hay el Aló Banco, que es un mecanismo súper efectivo y que soluciona, pero es una solución interna, no es una solución que llega al órgano regulador, y el órgano regulador es demasiado burocrático, demasiado complejo y sus normas no son flexibles. Y nos dimos cuenta de que si esto seguía así, digamos, íbamos a ser perjudicados. Hay amenazas a cada rato por Indecopi en la cual cuando uno va a exponer técnicamente se encuentra con respuestas totalmente absurdas, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo personal a mí me ha tocado decirme que el cajón de ascensores era de drywall y a pesar que se le demostró con fotografía, con un peritaje que era de concreto, sencillamente decían que no habíamos podido demostrar suficientemente y por lo tanto nos sancionaban y eso hemos tenido que reclamar. Esto nos toma mucho tiempo porque no es de un día para otro, son meses, probablemente incluso los gastos que realizamos en los servicios legales son más caros que la propia multa y además una incertidumbre permanente de que no sabemos qué es lo que va a resolver las comisiones y el tribunal. Y llegamos a un momento en el cual la respuesta de Indecopi a veces es totalmente adversa por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay un organismo técnico. Todos los que resuelven, o la gran mayoría de los que resuelven una sentencia, son abogados y nuestros temas son básicamente técnicos. Entonces, lo que hicimos era generar un mecanismo antes de Indecopi, y esto, por si acaso, ha sido coordinado con el propio Indecopi, con el presidente de Indecopi, con todas las áreas de Indecopi. Ramón ha hecho el paseío, hemos hecho todos los contratos, y esto ya ha sido verificado y digamos, certificado por Indecopi. Por lo tanto, ya estamos, incluso nos están dando un espacio para poner una persona en el propio Indecopi para poder arreglar. Los criterios también, porque Indecopi tiene varias sedes, por ejemplo, la sede del Cono Norte, la sede del Cono Oeste, cada uno tiene criterios diferentes, con tendencias, incluso hasta políticas diferentes, y resuelven totalmente diferente. Una resolución en el Cono Norte puede ser muy diferente en la sala digamos, de San Borja, totalmente diferente, lo cual no hay un criterio. Entonces lo que nosotros buscábamos era, número uno, proteger a toda la industria ante estos reclamos y ante estos posibles reclamos de estas asociaciones que pueden denunciarnos inopinadamente y ante las denuncias también inopinadas, porque los que tenemos proyectos en el Cono Norte, llegaban y nos tocaban la puerta y entraban y pedían toda la documentación sin tener ningún reclamo de nadie. Y esto lo que hicimos hoy, tenemos que proteger a toda la industria para que no vulneren nuestros derechos, porque realmente logran vulnerar, el desconocimiento logra vulnerar nuestros derechos, y para tener un mecanismo fast track muy rápido para poder resolver estos temas de una forma, digamos, inmediata y que con una solución interesante. Nos hemos cuidado muchísimo para que no haya ningún tipo de beneficios, para que esto genere intereses perversos con respecto al que nos reclama. Y lo que se ha hecho es tener, la verdad que lo que se ha logrado, digamos, gracias a CEI, a Capeco y a LADI, digamos, un equipo que va a ser el que nos va a chequear de primera, de lujo. Creo que el defensor que estamos consiguiendo es un defensor de lujo. Creo que nos va a ayudar muchísimo a tener un mecanismo de protección previo a Indecopi. Hay que entender que Indecopi no puede ser multiplicado por cero y tampoco los derechos del cliente pueden ser multiplicados por cero. Esta es una mesa de negociación en la cual va a haber una respuesta técnica, cosa que no hemos estado teniendo con Indecopi. Yo creo que es la oportunidad. Como gremio, que es parte de lo que me toca hablar un poco, tomamos decisiones en los directorios y los comités ejecutivos que la idea es que esto tenemos que apoyarlo para que todos estemos ahí. Hay respuestas de probablemente colegas y empresarios que digan, no, a mí nunca me han tocado
claro, nunca te han tocado hoy día, pero el día que te toque necesitas tener, digamos, toda una instrumentación para que te pueda apoyar. Ese día vas a sentir por qué no me metí. Pueda que pasemos años sin que nos reclamen, porque nuestra política siempre es, digamos, darle la satisfacción al cliente, pero en el momento que lo necesitemos, esto es casi como un seguro, en el momento que lo necesitemos lo vamos a tener ahí. Si no lo tenemos, tratar de armarlos nos va a tomar estos 2 años de trabajo muy intenso que hemos tenido en armar manuales, reglamentos, en juntarnos los 3 gremios, y esto también hay que resaltarlo, que este es un trabajo de los 3 gremios, lo cual implica que juntos podemos hacer muchísimas cosas. Y la verdad que lo que hemos llegado es a tener ya el mecanismo completo, santificado, para empezar a tener una protección y por lo menos hacer como los otros gremios de Aló Banco, tener un mecanismo rápido. Bueno, yo creo que es una introducción rápida. Yo lo dejo a Ramón, que es el que va a dar todas las partes técnicas. Ramón. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias por la invitación. Ramón, te robo solamente un espacio muy pequeño. De hecho, la extensión del comunicado del presidente Vizcarra nos ha permitido incluso tener el máximo quórum para que te puedan escuchar, pero de todos modos me parece muy potente de que, de hecho, han habido muchísimas preguntas. Sé que muchos socios ¿no? Un poco como que se han enterado un poco de la aprobación en la Asamblea General pasada sobre la obligatoriedad de adherirse a la DSI, y por ahí tienen muchas preguntas. Por un lado, quería comentarles de que tenemos el Q&A, que está en la parte inferior, por donde va a poder hacer sus preguntas, para que Rodolfo las vaya, ¿no?, revisando en el transcurso de la presentación de Ramón. Una vez él concluya, poder absolver la mayor, ¿no?, cantidad de estas, a fin de esclarecer todas las preocupaciones que hay en torno de la DSI. Asimismo, comentarles de que todos los socios han recibido la ficha de adhesión y nos hemos tomado un trabajo bastante extenso en el área administrativa para completarles por ustedes toda la información de sus empresas. Hemos incluido incluso el logo para que básicamente agreguen las razones sociales que mantienen en este momento los proyectos vigentes, las empresas vigentes, y firmar el documento y nos los puedan enviar escaneado. Eso básicamente mencionar de que ya está, ¿no?, todos los gerentes han recibido esta información para poder darle mayor celeridad, y también mencionar de que el costo de la adhesión a la DSI es de 1.000 soles, el cual la asociación ya adelantó a la DSI por todos nuestros socios, y el cual le hemos dado a todos los asociados la posibilidad de devolvérselo a la asociación hasta básicamente todo el 2020, ¿no?, 31 de diciembre. Y bueno, incluso dentro de las cosas que estamos haciendo para promover este esquema es de que les vamos, una vez que nos cancelen los 500 soles, les vamos a dar como un cheque en blanco de 500 soles para que lo puedan utilizar en cualquier actividad de la asociación, ya sea feria, portal, etc. Entonces, ese comunicado, y con eso, Ramón, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente no sabíamos que teníamos competencia con el presidente de la República a la misma hora, pero bueno, vamos acomodándonos. Escuchaba un poco a Rodolfo el tema del antecedente, que es un antecedente que va más de 2 años. La primera vez que yo escuché ese tema de la Defensoría del Cliente Inmobiliario data más o menos de un 2014, un 2013. Esto obviamente estaba naciendo, se estaba forjando muy prematuramente, y cosa que en los 2 últimos años es donde se ha materializado todo el aparato, todo el mecanismo de autorregulación, porque básicamente esto es un mecanismo de autorregulación. Esto es un mecanismo autónomo, es un mecanismo privado, el cual está amparado por las propias normas o directivas del INDECOPI, y básicamente porque es un mecanismo que también aligera la carga del INDECOPI. El INDECOPI tiene una carga en materia de protección al consumidor que solo es comparable con otra comisión, que es la comisión o la dirección de signos distintivos, que es marcas, a nivel de expedientes o a nivel de carga. Las demás comisiones de INDECOPI no tienen esa carga abismal. Entonces es un beneficio para el propio INDECOPI. Uno, hay un apoyo, evidentemente, como mencionaba Rodolfo, del INDECOPI. Es una muy buena iniciativa, vista con muy buenos ojos.
y que finalmente ya ha dado a luz, solo están finiquitando algunos detalles de orden administrativo para que eso lance su primer peldaño al mercado de forma conjunta con los 3 gremios fundadores, que ya les voy a explicar cómo están conformados, cómo se han organizado, el Indecopi y también los propios agentes inmobiliarios, los propios proveedores, los desarrolladores, que obviamente van a construir esto para un éxito. Yo quiero un poco hacer punto final en este antecedente y quería poner 2 puntos, ¿no? Hay una presentación que yo he repetido ya varias veces a todos los gremios, pero en el post de este evento había una serie de preguntas que yo sé que les ha motivado mucha curiosidad y que por lo tanto no me quiero escapar de esa hoja de ruta y quiero hacerlo de ese modo. No quiero que mañana más tarde se interprete como publicidad engañosa, sino algo más transparente y que finalmente todos puedan estar con las dudas absueltas, ¿no es cierto? Yo les voy a poner, voy a compartir un poco, me permiten unos segundos, compartir una serie de información que solo quiero que la vean a nivel de números, algo que a los abogados no nos gusta mucho, pero que la estadística de alguna manera ayuda muchísimo a la toma de decisiones y a minorar los riesgos. La pantalla o el print que ven están advirtiendo la evolución de denuncias a nivel de Indecopi, a nivel de número solo de órgano resolutivo y a nivel de Comisión de Protección al Consumidor, que son tres organismos sumarísimos de procedimiento sumarísimo y 3 comisiones de protección al consumidor en la primera instancia. Fijémonos el incremento o la cantidad de denuncias que solo han sido concluidas. Ojo que no están hablando de las presentadas, las que han resuelto, ¿sí? Estamos hablando de un factor en crecimiento bastante abismal. Ahí en el 2011 ustedes ven ya la intervención de una franja celeste, pero es porque antes no existían los RPS, los organismos resolutivos no existían, se dieron con el código de protección, que se dio el 2010, y ahora sí nos centramos un poquito en los números, en las cifras del sector inmobiliario. Estas cifras son del año 2018, porque el 2019 la Dirección Nacional de Protección al Consumidor todavía no termina de compilar este desarrollo, que lo hace todos los años y que de alguna manera ayuda muchísimo al entender cómo está la carga de estos órganos. 57 supervisiones iniciadas, eso significa que no son procedimientos sancionatorios, sino que son investigaciones totalmente inopinadas. Te toco la puerta, entro a la obra y comienzo a revisar uno por uno los cumplimientos a la normativa en materia de protección al consumidor. 1.200 reclamos, o 1.207 reclamos, que no son procedimientos, sino que son un mecanismo para poder solucionar amicalmente un problema de consumo. No hay multas, no hay procedimiento, no hay apelaciones aquí. 1.209 denuncias concluidas el año 2018. 653 sanciones impuestas. Eso quiere decir cada extremo que ha sido sancionado, y estamos hablando de aproximadamente cerca de $1 millón a nivel de multas. Ojo que esas son las denuncias que se han concluido durante el año 2018. Entonces, con esta introducción, un poco de números, porque no voy a hacer toda la secuencia de la presentación, es que finalmente se crea la DCI. ¿Qué cosa es la DCI? La DCI es una asociación civil, sin fines de lucro, que lo que busca es la solución autocompositiva y amical de los problemas de consumo que tienen las empresas inmobiliarias con sus clientes. Es una alternativa de solución con otras que coexisten en el mercado. Coexisten el propio Indecopi, coexiste el libro de reclamaciones, y finalmente hay una diferencia, coexiste ahora último la junta arbitral, o estos arbitrajes de consumo que están creados también por el propio Indecopi, pero que son de alguna manera ejecutados, desarrollados por árbitros terceros, que son independientes, que no guardan vinculación ni laboral, ni de ningún tipo con el Indecopi. Se juntan los 3 gremios más importantes y crean esta asociación que va a tener
ese único fin. ¿Cuál? La solución de los problemas de consumo. ¿Para qué sirve eso? Eso es una herramienta muy importante y tiene muchas aristas. La primera, obviamente, la solución del conflicto directo con el consumidor. Otra es no tener que llegar a Indecopi, ¿sí? No tener que llegar porque muchos de los casos que terminan en Indecopi son clientes que de alguna manera han agotado vías previas. Estoy hablando de los consumidores que son de alguna manera leales, no estoy hablando de consumidores avispados, ni estoy hablando de consumidores que de alguna manera tienen algún tipo de incentivo perverso, pero que finalmente no han llegado por uno u otro motivo a absolver el requerimiento. Entonces estos terminan en Indecopi, nosotros alimentamos con clientes a Indecopi, Indecopi tiene la obligación constitucional de proteger al consumidor. O sea, la misión de Indecopi no es que sea un ente perverso, sino que la misión que tiene es proteger al consumidor de la asimetría informativa que puede existir. Es decir, el consumidor es una persona que no está premunida de toda la información que tienen los proveedores. Estoy hablando de los proveedores en cualquier sentido. Estoy hablando de los proveedores de autos, de bancos, de inmobiliario. Trata de equiparar eso, ¿no? Obviamente, hoy en día el consumidor ya está muy premunido de información, es un consumidor muy atento, muy perspicaz, y además tiene todos los canales para hacerlo. O sea, el internet, la televisión, las redes sociales. Y eso es un punto muy importante de creación de esta defensoría, no llegar al Indecopi, ¿sí? Y un tercer elemento que es muy importante es evitar darle carga al Indecopi, cuestión que ya escapa de la esfera de la SI, sino que se pasa al Indecopi. El Indecopi tiene la predisposición y la intención de que este tipo de mecanismos privados, autocompositivos, autónomos, sean solucionados. Ustedes van a advertir que en estos años Indecopi se ha preocupado mucho de que hayan soluciones previas a la resolución final, ya inclusive en denuncias, es decir, los allanamientos anticipados, las conciliaciones, se han estado inclusive practicando antes de esta cuarentena ya conciliaciones de forma virtual, pero en reclamos, no en denuncias. Pero probablemente esto que estamos viviendo va a cambiar totalmente los esquemas de diseño administrativo. Pero no me quiero escapar de la idea y quiero volver a la misma, es decir, esto es carga menos para Indecopi y por lo tanto es un aliciente para que ellos puedan tratar de ver esto como un mecanismo lo más probo posible, lo más transparente, ¿no? Como les decía, estos tres gremios se han creado, es una asociación, son los tres gremios más importantes y más representativos del sector inmobiliario, y lo que han marcado son ellos los que asumen la calidad de socios y las empresas inmobiliarias asumen una calidad de entidades adherentes, es decir, las que van a estar afiliadas un poco a los mecanismos de resolución que tiene esta asociación, ¿no? Ello en nada genera diferendos o genera ningún tipo de perjuicio. Los tres gremios, hay otras asociaciones a nivel de mercado nacional que replican un esquema. La CONAR, que es el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, está compuesto por tres gremios: el ANDA, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y de anunciantes, también la Asociación de Anunciantes, que se juntan un poco para poder someter los problemas o las contingencias que tienen ya otro nivel, que es un nivel de publicidad comercial, las empresas que puedan ser socia de ellos en calidad de afiliados. Entonces, es importante un poco el esquema, y es muy importante la participación de todos para que este mecanismo funcione, ¿no? Yo voy a explicar un poco, muy brevemente, se me ha pasado la diapositiva, los principios que tiene, o las características principales que tiene esta defensoría. Algunos han preguntado, o les puede llamar la atención, ¿por qué no hay una doble instancia? ¿Es una instancia? Sí, efectivamente, ese es un mecanismo que tiene que ser muy rápido. Y tiene que ser muy célere, ¿por qué? Porque tiene que ser un mecanismo más eficiente y que genere más incentivos que el que recurrir a Indecopi. Indecopi tarda, dependiendo de la complejidad del caso, en teoría, en norma,
un organismo resolutivo de procedimiento sumarísimo no debería pasarse los 30 días. En la práctica tiene mucho más tiempo. Las comisiones, ni qué decir, toman 4 o 5 meses, 7, 8, a veces pasan años. Ese mecanismo tiene que ser célere, muy rápido, por eso más adelante que les voy a explicar el procedimiento es muy corto. Los plazos son muy cortos, llegamos a 43 días hábiles como fin del procedimiento de reclamo. Otra característica es la rogación. Acá no hay investigaciones, acá no hay mecanismos de fiscalización, acá no hay iniciativas propias del ente para fiscalizar inmobiliario. No. Aquí solo llegan consumidores que tienen algún tipo de altercado con la empresa inmobiliaria y por lo tanto lo quieren solucionar. La equidad, evidentemente, es algo que acompaña a todos estos mecanismos, la transparencia, la simetría en las partes, juega un rol muy importante y yo diría la transparencia y la prolijidad de las decisiones en los primeros meses va a ser vital para que este cuerpo o este mecanismo cobre mucha más fuerza y mucho más protagonismo en el mercado. La vinculación se refiere a que los miembros adherentes tienen que respetar las resoluciones del defensor, que es un tercero independiente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero tienen que ser aceptadas en los términos en que se resuelven. Y eso significa que el desconocimiento, el incumplimiento, no solo va a acarrear problemas para el propio proveedor inmobiliario incumplidor, sino también para la imagen de la defensoría, que podría verse a los ojos del mercado como un ente que es parcializado, ineficiente e ineficaz en las resoluciones que pueda tener el defensor. La conciliación es un elemento básico, acompaña prácticamente a todos los procedimientos de ese tipo, inclusive los procedimientos administrativos en Indecopi, inclusive en los procesos judiciales. Hay una etapa conciliatoria en la cual las personas que definen o toman las decisiones del conflicto tienden a que las partes puedan llegar a una solución común. Y la gratuidad, que es una gratuidad no para la empresa inmobiliaria, es una gratuidad para el consumidor, lo cual genera un aliciente de recurrir a esta vía como una vía importante, rápida, célere, y una vía que de alguna manera no le genera gastos. Aquí un poco, no me quiero escapar de la hoja de ruta, de la pieza publicitaria del spot, del post. ¿Quiénes pueden acceder al reclamo? Ya estamos advirtiendo a lo largo de esta explicación quiénes van a poder ser los que ingresan. Aquellas empresas que sean asociadas a uno de los socios fundadores, ADI, Capeco o ACEI. Pero eso no solo engloba a la empresa inmobiliaria que es socio, sino a todo su grupo económico que comparte la marca. ¿Sí? Y diría yo más que la marca, el nombre comercial, el rótulo que sale al mercado y que la gente identifica como un origen de empresa por ustedes. Entonces, en ese caso, la inscripción, por eso muchos de los casos han visto la hoja de adhesión que comparten los demás nombres de las empresas conformantes del grupo económico, o las SPV, como quieran llamarle, para que también puedan estar dentro de este paraguas. Hay un efecto paraguas, hay un efecto de cobertura, ¿sí? Y es por nombre comercial. Eso quiere decir que aquellas empresas que tengan, vamos a poner un ejemplo, un nombre comercial para el segmento A y otro nombre comercial para el segmento D, eso significa ya que son dos nombres comerciales y por lo tanto que tendrían que pasar por una doble membresía independiente cada una, ¿no? Eso lo vamos a pasar rápidamente porque lo hemos hablado. Esa parte es muy importante que les vamos a explicar en qué consiste o cómo más o menos se divide el procedimiento de reclamo. El reclamo va a llegar a la DCI, sea de forma virtual, sea de forma presencial, que yo lo veo ya más remoto. Es muy poco probable que en estos tiempos el reclamo se vaya a dar de forma física, por un montón de motivos, por lo que estamos viviendo, por la tendencia que tiene el propio órgano o la agencia de competencia de protección al consumidor de poder ya digitalizar prácticamente todo. Pero bueno, independientemente del canal, el reclamo se interpone y esto va a ser evaluado por una entidad que es totalmente independiente a todas las partes y a todos los actores que están desenvolviéndose dentro de la DCI. Y estoy hablando del Centro de Análisis y de Resolución de Conflictos
de la Católica, que es un ente bastante conocido en el mercado por su transparencia, tiene el respaldo de la universidad, que es una gran casa de estudios, es una universidad con muchos años dentro del mercado y que su probidad está fuera de discusión. Este ente va a evaluar en base a un reglamento que existe, que se denomina Reglamento del Procedimiento de Atención de Reclamos, donde hay ya una serie mucho más desmenuzada de causales de inadmisibilidad, de improcedencia, de las cuales, una vez que califique y una vez que verifique que existe una relación de consumo, que no se trate de un tema laboral, o que no se trate de un tema de contratación civil, o que no se trate de una denuncia o un reclamo que pueda estar ya interpuesto en Indecopi, o con sanción puesta, en ese caso, la universidad o el centro de análisis va a proceder a trasladar la denuncia al proveedor para su absolución. Si esto evidentemente tiene un buen puerto y finalmente el inmobiliario o la entidad inmobiliaria acepta el reclamo, ahí se va a realizar o se va a levantar un acta privada, un documento privado, en el cual se fijan las prestaciones de cada parte y con eso se sanea. Caso contrario, si no hay aceptación, esto va a tener que continuar. Y si continúa, el proveedor va a absolver el reclamo en negativo, ¿sí?, en contrario a lo que está pidiendo el consumidor, y esto va a ir a una audiencia de conciliación. Algunos se podrán preguntar, oye, pero si ya dijo que no, ¿para qué nos vamos a una audiencia de conciliación? Los conciliadores, los reales conciliadores, tienen muchas técnicas y muchas habilidades para el manejo de poder concatenar posiciones diferentes. Entonces, estamos hablando de profesionales de un centro muy reconocido, que no solo ve solución de conflictos a nivel de conciliación, sino a nivel de arbitraje, junto con la Cámara debe ser, diría yo, con la Cámara no quiero ser déspota con ninguna entidad, pero con AmCham y la Cámara y la Católica deben ser los entes más importantes en lo que es mercado de arbitraje aquí en Perú. Entonces, esos antecedentes nos ayudan mucho a poder entender que dentro de esta audiencia puede llegarse a una solución inclusive parcial, ¿sí?, de los diferendos que tienen en consumo. Vamos midiendo que las letras y el número que sale en la parte superior de cada rectángulo son los días. O sea, estamos hablando de 7, 7, 7, estamos hablando de 21 días para que se dé la audiencia de conciliación si el proveedor inmobiliario no acepta el requerimiento del consumidor. Si finalmente luego de esta etapa ya no hay solución, ¿sí?, ya no hay solución, esto finalmente cae en el defensor del cliente inmobiliario. Más allá de decir el nombre, como lo dijo Rodolfo, es una persona muy reconocida en el mercado, árbitro, una persona con bastante expertise en la materia y sobre todo que es un expresidente de la Sala Especializada de Protección al Consumidor, entonces conoce mucho el tema y evidentemente la casuística es cuestión fundamental para poder tomar estas buenas decisiones, ¿no? Inclusive después de que dé la resolución este defensor, obviamente es el que parte la torta, hay una etapa en la cual, en caso el inmobiliario o la empresa inmobiliaria no quiera cumplir, este consumidor se puede quejar con el defensor y decir que ha operado en incumplimiento. Ya entramos en un tema de casuística, ya entramos en un tema de practicidad, se tendrá que evaluar si es con peritos o con una visita inspectiva, o con diferentes mecanismos que se establecerán en su momento. Pero básicamente este es el procedimiento que hay a nivel de DCI, ¿sí? Importante el tema de la audiencia de conciliación, y se me estaba escapando un poco porque la información que traslada Indecopi permanentemente, por ejemplo, al año pasado, a más o menos octubre o noviembre, del universo de reclamos, no denuncias, de reclamos que habían a nivel de protección al consumidor, más o menos solo un 33% terminaba en conciliación. El resto o seguían peleados y no hacían nada, o terminaban en las comisiones de protección al consumidor vía una denuncia. Lo cual quiere decir que el mecanismo de conciliación en el prototipo de consumidor que tenemos en el mercado es un consumidor que tiene un 33% de aceptar esas conciliaciones. Entonces, no es un porcentaje tan bajo, tampoco no es el óptimo, pero no es tan bajo como para
Desameritar un poco la audiencia de conciliación, que nos pareció al momento que se diseñó esto un elemento crítico y un elemento muy importante. Sobre los costos, evidentemente, hay una pregunta muy reiterada en las consultas que nos han hecho y que evidentemente ya la conocen y cae por su propio peso. Evidentemente, los costos son asumidos por el proveedor inmobiliario. El consumidor no sube absolutamente nada por un sinfín de motivos, propias políticas de Indecopi, incentivos, como ya lo hemos comentado. Y básicamente es la asunción de esos pagos, que es una membresía anual, más, en caso lleguen de ser reclamados, tendrán que asumir lo que devengue ese procedimiento de reclamo. Pero hay un detalle muy importante: no es solo un costo en todo el reclamo, sino el reclamo, como está compuesto de etapas, cada etapa tiene un costo diferente y se va incrementando en caso vaya pasando a una etapa posterior. Es decir, si yo resuelvo mi reclamo al momento que me lo trasladan porque me parece justo y porque me parece equitativo otorgarle ese beneficio al consumidor, tiene un costo que es 1 o X. Si lo termina el defensor es un X más 5, que lo vamos a ver más adelante, y lo voy a trasladar un poquito cada uno de los puntos. Hay una tasa administrativa que cobra la Católica por cada procedimiento, por cada avance. Es decir, hay un incentivo del propio inmobiliario, del propio proveedor inmobiliario, de poder solucionar esto cuanto antes. Si es un tema que a claras luces tiene razón el consumidor o tiene justicia en lo que está en su petitorio, entonces se le tendrá que conceder, y para mí me conviene poder terminarlo esto al inicio. Cada una de las etapas no es que se sume, sino que son de alguna manera incrementadas. Entonces, en el peor de los escenarios, en el extremo de los escenarios de costo, ¿sí?, yo con la Católica solo puedo llegar a 4.275 soles, que es lo máximo que cobra la Católica, no cobra más. Ahí están los montos del defensor, que también cobra independiente, o sea, básicamente la Universidad Católica o el Centro de Resolución de Conflictos es el que maneja toda la parte administrativa, todo el expertise de traslados, de requerimientos, de evaluación, y llega una parte que es la última con el defensor, que para de alguna manera partir la torta o definir el conflicto de intereses que hay en este reclamo, pasa a hacer esa cuantía. Esto evidentemente opera única y exclusivamente si es que los reclaman. Si no los reclaman, no hay ningún costo. Podemos ver ahí un poquito de comparativo, ¿sí?, de lo que es un costo en la DCI aproximado, ¿sí?, con lo que es Indecopi. A mí la parte de me está tapando unos cuadros en la esquina, yo la tengo por aquí, te lo voy a explicar. Evidentemente, en una tasa administrativa, Indecopi, pues, el monto es bastante escueto, es bastante pequeño, son 36 soles que cobra por cada denuncia, frente a un monto que se ve en el comparativo bastante relevante, ¿no?, porque son 5.591 soles aproximadamente el procedimiento de reclamo ante la DCI más extenso y más caro, ¿sí? No estamos incluyendo otro tipo de conceptos porque no los hay, excepto la membresía, pero la membresía es un tema anual, aquí es por reclamo, ese es el monto máximo que yo tendría que pagar ante un supuesto, ante una situación que me conlleve a someterme a la DCI. La gran diferencia viene con los conceptos posteriores, ¿sí? En un procedimiento simple, común y silvestre de fisuras, una multa de Indecopi puede llegar a ser 2 UITs. Y eso va a depender un poquito del criterio de razonabilidad que tengan los miembros de las comisiones o los miembros de la sala, que son independientes y autónomos para poder tomar esa decisión. Más allá de que se puedan guiar de precedentes o de criterios anteriores, no existe una tabla
de multas que es automática. La única tabla que existe para multas en lo que es Indecopi es el libro de reclamaciones, y que son límites o rangos, pero en lo que es protección al consumidor por falta de unidad o por fisuras o por ese tipo de incumplimiento al deber de información o incumplimiento de medidas correctivas, lo que sea, no hay un establecimiento. Ahí hay factores de graduación en la multa, por otro tipo de factores que puede ser el beneficio indebido, puede ser la reiterancia del denunciado, puede ser la posibilidad de atraparlo, la existencia, qué tan alto es el rango que hay de poder determinar que existe esa infracción. Mientras más camuflada sea, evidentemente la sanción es mayor. Tenemos básicamente, en un caso como el que les he explicado, una multa de 2 UITs, que estás hablando aproximadamente de 8.000 y pico soles. Tienes las costas y costos, que son probablemente los requerimientos o las asesorías que ha tenido el abogado en los procedimientos del denunciante. Hay una medida correctiva, evidentemente, en ambos casos, porque si el consumidor en la DCI obtiene un resultado favorable, el defensor va a ordenar una medida favorable en ese sentido. Es decir, si denunció porque no le pintaron la pared de amarillo, pues ordenará la pared de amarillo que sea pintada. No hay un registro de infractores aquí, y evidentemente no, como les repito, no hay multa, que es el aliciente más importante. Alguno podrá preguntar, oye, pero ¿cuál es la diferencia que yo me someta a esto, que me someta a un arbitraje de consumo? En los arbitrajes de consumo, si bien no hay multas, hay indemnizaciones. Y hay un sinfín de diferencias con el arbitraje de consumo, que puede tener sus virtudes y que evidentemente es una idea proba, es una idea interesante, pero el tema del incentivo hacia los competidores dentro del mercado hace que no acepten o que no haya calado como fórmula masiva, exitosa, el arbitraje de consumo, que lo han modificado por segunda vez. Tiene este problema de la indemnización que evidentemente puede ocurrir en supuestos de mucha subjetividad, ¿no? Sin escaparme un poco de la hoja de ruta que les comentaba al comienzo de la publicidad, una de las preguntas o una de las cuestiones que planteamos es si puede coexistir una denuncia de Indecopi conjuntamente con una denuncia ante la DCI. La respuesta es no. No pueden coexistir, porque uno de los requisitos para que exista un reclamo ante la DCI es que no me hayas denunciado, y que no solo que no me hayas denunciado, que no hayas tenido un resultado final. Porque si de repente el consumidor denunció a la empresa y terminó perdiendo el caso porque Indecopi lo determinó infundado, eso tampoco entra como reclamo. La Católica automáticamente determinará eso como una causal de improcedencia. Ahora la Católica va a revisar esto al inicio, y evidentemente los más interesados y los que tienen la información más a la mano va a ser la empresa inmobiliaria. Cuando vayan a ser notificados con una denuncia de la misma persona que los ha reclamado ante la DCI, automáticamente la comunicación ante la DCI va a hacer que este procedimiento se caiga, o de lo contrario, como estrategia, pueden someter esto como una falta de legitimidad para obrar dentro del procedimiento mismo Indecopi, en el sentido de que ya ha iniciado otro canal para una resolución que está dentro del tiempo para responder, pero que sin embargo no ha podido porque todavía no ha vencido el plazo. Son elementos que obviamente son sujetos de evaluación y son estrategias que siempre van a estar de la mano con un caso planteado, porque el tema es muy casuístico, pero que básicamente va a ser muy importante, ¿no? ¿Qué nos garantiza un poco la imparcialidad del mecanismo? La imparcialidad del mecanismo está por los factores de actores dentro del procedimiento, que es la Católica y que es el defensor del cliente inmobiliario. Y un segundo punto, que el factor del mecanismo Indecopi como promotor, ¿sí? Promotor publicitario. No hay una vinculación aquí de resoluciones ni un contubernio con Indecopi en el sentido de que se tiene que adoptar una vía previa, no. Indecopi va a ser el catapultador de este mecanismo. Va a apoyar no solo desde un plano de exposición dentro de la instancia, del recinto de Indecopi, sino que va a coadyuvar mucho
en sus canales de reclamos y de denuncias de la existencia de este mecanismo. Y evidentemente eso ayuda mucho porque en general el consumidor que tiene la intención de una solución rápida, de una solución pacífica, de una solución prolija en el tema, no busca, y estoy hablando en el sentido del buen consumidor, un consumidor de buena fe, lo que busca es una solución a su caso y no de repente un beneficio adicional, como sí pueden existir en algunos consumidores que son perversos o que de alguna manera se les llama, por ejemplo, en Colombia, avispados, ¿no? Que es un poquito aprovecharse de la situación para poder tener un rédito que no le corresponde, ¿no? Evidentemente eso va a incentivar a que estos consumidores puedan recurrir a esto de forma directa. Importancia, diría yo, suprema, es la publicidad que se va a tener que dar de este mecanismo, no a nivel del gremio, no a nivel de los gremios, sino de los propios inmobiliarios. No solo a nivel de la publicidad que puedan sacar en sus brochures, en sus piezas legales, sino en los propios contratos. En los contratos, obviamente, con el tiempo, y con esto diría yo en los próximos meses, que esto se vaya aclarando y que se vaya consolidando. Precisiones en los contratos de la existencia de este mecanismo, que es un mecanismo que finalmente pasa por la única y exclusiva decisión del consumidor. El consumidor es el que finalmente va a tomar la última palabra, va a optar por recurrir a la DCI o al Indecopi. Si quiere algo muy rápido, evidentemente la DCI va a ser un mecanismo muy atractivo. Y finalmente, en aquellos consumidores que no lo son tan, y que son un poquito más maliciosos, evidentemente la DCI no va a resultar un mecanismo importante. Lo que sí finalmente ha demostrado un poquito la casuística, un poco la experiencia a nivel de procedimientos administrativos sancionadores, es que en verdad los avispados son los de menos, no son los demás. Tenemos una idiosincrasia especial en el mercado peruano y por lo tanto hay que saber un poquito manejar este tipo de situaciones. Y básicamente con ello quería terminar. Voy a dar una última diapositiva en la cual expongo los beneficios, pero básicamente creo que es muy, muy importante el rol que juega el Indecopi dentro de este mecanismo. Como decía también Rodolfo al inicio, existen mecanismos con banca, existen mecanismos con seguros, cada una de sus asociaciones tiene una defensoría. En el caso de Asbank, es una defensoría que ya data del 2003, y siempre la comento a modo de anécdota porque estuve presente en el sector financiero cuando recién salió, y en verdad fue una defensoría un poquito resistida, ¿no? Yo particularmente tampoco creía mucho del éxito de esta defensoría del cliente financiero que la armaba Asbank, bajo su mecanismo, bajo su diseño, muy novedosa porque no existía ninguna anterior. Y fíjese que con el tiempo el mecanismo ha sido un éxito. El mecanismo de Asbank en lo que es defensoría del cliente financiero es muy importante. Yo solo me quiero tomar unos segundos, no los quiero aburrir mucho, no la tengo en esta presentación. En fin, no la tenía acá. Les quiero mostrar otra presentación que tengo con un número de estadística mayor de cómo ha funcionado las defensorías a nivel del mercado nacional. Aló Banco, que es un mecanismo, como decía Rodolfo al inicio, un mecanismo, Asbank tiene un mecanismo dual con Aló Banco y de alguna manera con la defensoría del cliente financiero. Uno es más célere porque es básicamente un reclamo que es vía telefónica, con muy pocos días, que creo que tiene 7 días para dar la solución. Tiene 8.759 casos resueltos en solo un año. O sea, eso significa que son 8.759 reclamos que no se han derivado al Indecopi porque se han resuelto felizmente, o aquellos que no se han resuelto a favor del consumidor y que puedan recurrir a Indecopi, ya tienen un antecedente, que si bien no es vinculante, no lo tiene que respetar Indecopi, sí lo lee y sí lo observa, salvo que sea una resolución apócrifa, una resolución
totalmente insulsa, una resolución vaga, vamos, que ahí mucha vinculación o mucha toma de conocimiento no va a haber, pero si ha sido proba y ha sido prolija, sí tendría que de alguna manera marcar una pauta en Indecopi, y Indecopi sí lo evalúa. No lo fuerza, no lo vincula, pero sí lo toma en cuenta. Y básicamente ahí lo que les muestro es un poquito los reclamos que hay. Miren, lo de seguros, que es en los seguros, tiene 241 denuncias o reclamos solucionados a nivel de la Defensoría del Asegurado, y en los seguros tiene 137. Evidentemente, este proyecto de Defensoría del Cliente Inmobiliario va a tener variables y va a tener mejoras. Todo es perfectible en esta vida, y evidentemente uno de ellos va a ser efectivamente el poder dar mecanismos, soluciones y otro tipo de servicios que puedan ser más prolijos. El servicio inmobiliario es totalmente diferente al servicio bancario. O sea, un reclamo en el sector financiero te puede tomar inclusive minutos. En el sector inmobiliario es mucho más complejo poder tomar, porque hay que observar si se trata de una fisura, o si se trata de una rajadura, o cuál es la dimensión del daño. Es muy diferente, y eso felizmente lo ha aceptado el Indecopi y lo ha tomado en cuenta en los plazos, en el procedimiento de reclamo y en la forma de solución del conflicto. Con esto termino, señores. Con todas las... Perdónenme. Todos los beneficios que tiene, y lo voy a poner muy rápido para no generar más tiempo, todos los beneficios que tiene la DCI, según lo que hemos explicado, lo que ha conversado, lo que les ha comentado Juan Carlos y Rodolfo, esto va a ser promocionado y va a ser promovido proactivamente por el Indecopi, ¿sí? Tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que desde su presidente hasta los órganos de decisión, como es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, nos han brindado el apoyo, y inclusive en los próximos días se va a firmar ya un acuerdo interinstitucional entre ambos órganos para poder marcar el hito de inicio de lo que es la Defensoría del Cliente Inmobiliario, que sería la cuarta del mercado a nivel de entes privados o de gremios particulares. La solución de conflictos más célere y en plazos más cortos, como lo hemos comparado incluso con el arbitraje de consumo. No hay indemnizaciones, no hay multas, no hay costos. La participación de los abogados aquí está al margen, porque lo que se quiere es algo muy dúctil, algo muy rápido, y que finalmente es decisión de cada uno poder adoptar las asesorías que estime pertinente, pero en realidad esto debería ser solucionado de forma muy ágil, ¿sí? Muy importante la figura del mejoramiento frente al consumidor inmobiliario. El consumidor va a advertir que se cuenta con mecanismos de solución rápida, eficiente, que obviamente están pensados en pro de ese consumidor, y que evidentemente en muchos de los casos va a tener un impacto en el goodwill de cada empresa y de cada ente adherente, ¿no? Que son ustedes. Acá no van a haber registros, inscripciones en registros negativos o en registros que de alguna manera mantengan un récord de multas o de exposición al mercado, que los existe, ¿sí? Existe a nivel de mercado, a nivel de Indecopi, a nivel del Ministerio de Vivienda. Se trasladan mucha información donde hay registros que no son los más felices y que evidentemente con este mecanismo se aplacan o se evitan. Genera uniformidad en la decisión del sector, y eso es un punto importante. Va a ser solo un defensor hoy, mañana más tarde el incremento de carga, la dificultad de los casos, la casuística, probablemente nos conlleve a tener tribunales, ¿sí? Tribunales de defensoría del cliente inmobiliario, que están ya pautados en los documentos de trabajo, están pautados en los reglamentos, pero que hoy vamos a trabajar con uno para salir al mercado, para tener más predictibilidad, porque obviamente es un criterio, y obviamente confiamos en la capacidad del defensor que hemos elegido. Y evidentemente no es un canal para consumidores inescrupulosos que lo que buscan es presionarte con la multa, presionarte con las cosas y costos, sacarte un bien de más o sacarte alguna suma de dinero. Acá básicamente eso no va a existir, y
va a ser un elemento muy importante tomar en cuenta por los consumidores que finalmente sí quieren tener una solución rápida y feliz del tema, ¿no? Yo les agradezco un poco la palabra, Rodolfo, Juan Carlos, por los minutos que me han dejado mostrar. Espero que se haya podido absolver la mayor cantidad de dudas. He querido ir por la hoja de ruta de las preguntas que planteamos en la pieza publicitaria, y nada, a su disposición si tienen alguna duda o consulta que me quieran hacer. Gracias, Ramón. Yo ahorita voy a empezar a leer las preguntas, voy a tratar de sintetizarlas, voy a dejar en reserva los nombres. Sí, por pero supuesto. sí que quería precisar algo, ¿no? Este sistema de autorregulación de un gremio significa la madurez del gremio. Y eso es muy bien visto por Indecopi. O sea, eso quiere decir que si por algo pasara y llega a Indecopi después de haber pasado un proceso de autorregulación, Indecopi lo va a ver con muy buenos ojos. Y yo creo que esto es un mensaje muy importante, que ASEI, Capeco y ADI están permitiendo la madurez del negocio, que estamos adelantándonos a muchos gremios que no lo tienen. Yo creo que eso es importante. Y hay que pensar de esa forma, no necesariamente en temas particulares, sino en temas gremiales. O sea, como decía Ramón, este es un mecanismo que estamos pintando un caballo, dibujando un caballo sin conocer al caballo. Probablemente las patas nos van a salir cortas, pero en el camino tenemos que empezar a diseñar el caballo ideal, que es lo que nosotros necesitamos. Esto va a tomar tiempo, así como nos ha tomado casi 2 años de trabajo casi mensual y casi semanal en algunos casos, y llegar a lo que hemos llegado. Parece fácil una vez que lo lee uno, pero es súper complicado armarlo. Ese dibujar el caballo sin conocer al caballo es bien difícil. Yo creo que por ahí vamos a tener que experimentar, cambiar, y lo que sí se le pide el apoyo a todas las empresas que están en este momento acá y a todas las empresas que pertenecen a los otros gremios, y que den el máximo apoyo a este tema. Repito nuevamente, hay empresas que van a decir, pero yo no quiero estar acá, yo nunca he tenido problemas, etcétera. Yo sé que eso va a pasar y es normal que pase, pero nosotros tenemos que dar, digamos, un apoyo al gremio para que el gremio sea mucho más maduro, valga la redundancia de la palabra. Ok, bueno, hay preguntas interesantes, Ramón. Algunas las voy a ir contestando por la simplicidad y la complejidad, las respondes tú. No hay problema. Dice, en este servicio debería incluir problemas o diferencias con contratistas y vecinos colindantes de la obra. Yo respondo la primera parte. La parte de las diferencias entre contratistas es entre empresas. Por lo tanto, Indecopi no tiene nada que hacer acá. ¿Ok? Pero es una pregunta bien interesante si dentro de los reclamos están incluidos también los vecinos. La respuesta es no, porque las relaciones con los vecinos ya tiene otra naturaleza, no tiene una naturaleza de consumo. Es decir, la naturaleza con el vecino no parte de la celebración de un contrato de adquisición de un producto o la contratación de un servicio. Nace de algún tipo de relación civil, es decir, si hay algún daño al vecino, eso nace de una responsabilidad de carácter extracontractual. Pero básicamente lo que se ha centrado y lo que se centra estos mecanismos es que la columna vertebral de los reclamos que se den a nivel de una defensoría de este tipo nazcan de las relaciones de consumo. Extiendo un poco la pregunta. O sea, ¿un cliente, un vecino, nos puede llevar a Indecopi? No, un vecino no te podría llevar a Indecopi en tanto no tenga una relación de consumo contigo. ¿Sí? Es para dejar clara la pregunta. Nace de una relación civil. Si yo le hago un daño al momento de construir la obra al vecino, la pared medianera, el comandante, le rompo la pared, le hago un daño, eso nace, ese daño nace por un tema de responsabilidad contractual, de un deber de no dañar a otro, y no nace de una relación de consumo. Básicamente el reglamento que rige el reclamo es muy puntual en que los reclamos tienen que nacer de una relación de consumo, y esa relación de consumo, más allá de lo que se sobreentiende de la propia frase, está resumida en el código. El Código de Protección y Defensa del año 2010 te establece un poquito, es un documento que es aplicable también, porque es una norma imperativa, es aplicable a los procedimientos de reclamo ante la DCI.
y por lo tanto nos ceñimos de ese concepto de relación de consumo para que este vecino no pueda interponer. Es lo mismo cuando pasa, por ejemplo, podríamos aceptar de repente el reclamo de un trabajador de la empresa inmobiliaria, tampoco, porque no nace de una relación de consumo, es una relación laboral, es diferente. Entonces, hemos querido ser muy finos en ese tema. Compartimos un poco la esencia con los demás gremios. Los demás gremios mantienen esa situación, alejan cualquier causa, cualquier situación que esté o que sea exógena a la relación de consumo misma con sus consumidores finales. Perfecto, gracias Ramón. Mira, si se determina que un cliente no tiene la razón, ¿hay alguna penalidad para él? Yo la respondo porque definitivamente no hay ninguna penalidad para él. Lo mismo pasa en Indecopi. No buscamos que el DSI sea un sancionador, sino escaparían digamos, de este mecanismo y irían a Indecopi de frente. Y además, Rodolfo, imagínate, si el consumidor está expuesto a una multa, esto va a ser un desincentivo total. O sea, ni en Indecopi tiene la posibilidad. En Indecopi hay una mínima remota que no conozco, nunca he visto una mínima posibilidad de cuando hay denuncias maliciosas, pero Indecopi es muy fino en ese tema, no conozco ninguna sanción a algún consumidor que ha denunciado, pero en el decreto legislativo 807 se establece una posibilidad de que cuando hay una denuncia maliciosa pueda sancionar a ese denunciante. Pero en términos generales, y volviendo a la pregunta, no, eso no escapa de cualquier esquema autorregulatorio, ¿no? Eso sería espantar un poquito a estos consumidores. Otra pregunta que es interesante, ¿la resolución del DSI tiene mérito ejecutivo? Si es que se cumple a medida o no se cumple, o el cliente considera desde su punto de vista que no se cumplió. No, lo que tiene mérito ejecutivo es el acta de conciliación emitida por la Católica. Eso sí tiene mérito ejecutivo, y eso lo puede recurrir ante el Poder Judicial en un proceso ejecutivo. Pero la resolución del defensor no. La decisión del defensor es un documento que de alguna manera va a servir para el gremio, para exigir el cumplimiento a ese proveedor que está desobedeciendo la resolución, y evidentemente, si ha habido todo un antecedente del caso, llegar a Indecopi con un consumidor totalmente contraposicionado a esta empresa inmobiliaria, demostrando que ha pasado un mecanismo privado, autocompositivo, con una resolución a su favor y que no se la hayan cumplido, tiene dos vías ese denunciante, ¿no? Ese anti-Indecopi, recurrir con un cumplimiento de acuerdo, que es mucho más automático, o de alguna manera volver a presentar un reclamo, una denuncia sobre ese tema, pero ya con un antecedente así, las posibilidades de éxito de esa empresa serían más que remotas, ¿no? Okay. Hay otra pregunta, creo que yo la puedo responder. ¿Es el cliente que fue al DSI y no se dio la razón, podría ir a Indecopi como segunda instancia? Sí, por supuesto. Lo que hay que entender es que el DSI no es una barrera para que el cliente vaya a Indecopi. O sea, el cliente puede ir a Indecopi definitivamente. Lo que pasa es que Indecopi lo que va a hacer es derivarlo al DSI. Si por AVE él persiste en irse a Indecopi, él tiene todo el derecho. Ese derecho no se le puede quitar. Y cuando se responda y la razón no se la den ahí a través del DSI, y él tiene el derecho, sí, por supuesto tiene el derecho. Lo que pasa que su reclamo va muy disminuido en Indecopi, porque con una resolución del DSI ir a Indecopi prácticamente es para que le cierren las puertas. O sea, es muy difícil que, habiendo tenido una resolución por las características de las personas que están acá, por eso hemos tenido que buscar mucha independencia en la persona que va a hacer la parte administrativa con la persona que va a hacer la parte que va a hacer la parte resolutiva. Ahorita vamos a explicar algo más que creo que no le ha quedado claro. Vamos a ver las otras preguntas. Creo que te vas a dar cuenta de qué se trata, Ramón. O sea, resumiendo, sí puede ir, pero no creo que pueda ganar. Ahí sí tiene la de perder. Salvo que sea una resolución un poco apócrifa, ¿no? Que sea algo que no esté dentro de los parámetros normales, ¿sí? Va a incentivar de todas maneras, va a haber una esta pregunta es bien interesante, que va digamos, captar la atención de todos los que estamos aquí. Y dice, se habló que Indecopi no evalúa los reclamos con criterios técnicos, y eso es correcto. Si en el proceso del DSI la absolución o análisis del reclamo lo hará el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, ¿quién garantiza que quienes tengan los casos en su menos tendrán un mejor conocimiento técnico de los casos que estamos viendo? Serán personas con conocimiento técnico en temas inmobiliarios o constructivos. Yo creo que, Ramón, esa partecita no la hablamos de los asesores técnicos. La explico rápidamente.
La Católica lo que va a tener es el proceso administrativo del caso, del reclamo. Va a evaluar causales de improcedencia, admisibilidad, va a llevar a cabo los traslados de los documentos, va a llevar a cabo la audiencia de conciliación. La parte técnica, si es que existe un conflicto de intereses agudo, que persiste después de la audiencia de conciliación y las partes no llegan a acuerdo, este defensor, no solo, porque el defensor, se adelanta un poco, va a ser abogado, es un expresidente de la sala de Indecopi, va a poder premunirse de peritos y de terceros en caso la solución del reclamo tenga un peso técnico mayor que el jurídico o el contractual o el de la relación de consumo. Entonces, no va a estar desguarnecido el defensor al momento de resolver. Si es un caso de alta complejidad técnica, ¿sí?, se tendrá que recurrir a los peritos que ya de alguna manera los miembros del Consejo Directivo de la DCI ya lo han previsto. Sí. Va a existir una nómina de peritos en los cuales van a tener diferentes especialidades y que ahí, en ese momento, va a surtir ese vacío técnico que puede que tengan los entes de Indecopi. Indecopi también a veces somete a peritaje, en algunos casos, en algunas situaciones le hará caso al peritaje, en otros casos no, en la mayor de las veces lo hace, pero más allá de los criterios que hay, es un auxilio que tiene el defensor y ahí está la parte técnica de la cual comentaba Rodolfo al inicio, es decir, ahí va a entrar el talón técnico para que este defensor se pueda premunir y pueda resolver en base a ese informe técnico. O sea, lo que nosotros, o sea, para que la gente entienda, esto se vio mucho, porque inicialmente lo que quisimos poner eran los peritos de saque, pero pues nosotros evaluamos los costos, era demasiado, íbamos a golpear mucho a nuestras empresas. Entonces lo que dijimos hoy, mira, la gran mayoría de las resoluciones son legales. Por ejemplo, la interpretación de una garantía, que es una garantía extendida o que es una garantía intrínseca, que ese es el tema más difícil. Una de las razones fundamentales porque nace y se impulsa este tema del DCI es cuando nos amplían de 5, sin ninguna opinión técnica, nos llevan a 10 años. Y básicamente nos llevan a 10 años por temas estructurales. Entonces, pero Indecopi nos sanciona probablemente como si fuera un daño estructural cuando tenemos un problema en una tubería de desagüe que está dentro de una placa, y eso no es un tema estructural, es un tema, digamos, de uso por años, pero sin embargo Indecopi nos está diciendo que ese es un daño estructural. O sea, en realidad nuestra garantía la podemos extender hasta 10 años. Y esa parte es la que nos motivó mucho a tener que hacer el DCI para tener criterios técnicos, ¿no? Y definitivamente la respuesta es sí, sí se ha pensado para cosas muy, muy técnicas, porque no para cualquier cosa es bueno poner un perito porque es muy caro, ¿no? Dice, para ampliar mi pregunta, si el cliente va a Indecopi a realizar una denuncia y ante el DSI tuve una resolución favorable en la denuncia, esta denuncia será declarada e infundada. Para redondear mi pregunta, si el cliente decide ir al DSI ya no puede ir al Indecopi. O sea, lo que pasa es que lo que va a hacer Indecopi, como lo hace con el Aló Banco y con los seguros y todo, llega a cualquier persona porque no tiene conocimiento de que existe el DSI y lo van a derivar siempre a la caseta que nosotros vamos a poner en Indecopi, y eso es lo que vamos a tratar de que la gente pase primero por este mecanismo, que es un mecanismo tipo embudo, pasa por este mecanismo y después, si es que tiene una resolución que no es favorable, puede irse él también a Indecopi, no le podemos quitar ese derecho. Pero como les dije hace un rato, la probabilidad de que una persona gane una vez que tenga una resolución negativa del DSI es casi imposible. No digo que imposible, pero sí es casi imposible. A ver, otra pregunta. Dice que en relación si se logra un acuerdo, el expositor indica que si se plasma en un acuerdo privado, pero esto no asegura que el cliente reclame o denuncia por el mismo tema ante Indecopi. Distinto es cuando se trata de una resolución de Indecopi, ya no se puede reclamar por lo mismo. Esto se ha previsto. Yo lo voy a responder rápido. Lo que pasa si hay una respuesta del DSI y un cliente reclama al Indecopi también, porque es negativa, nosotros presentamos como inmobiliarios esa resolución y es prácticamente lo mismo. O sea,
el cliente, o sea, mejor dicho, Indecopi va a saber inmediatamente cuál es la respuesta del DCI. Por lo tanto, es más o menos parecida a la pregunta anterior. Sí puede hacerlo, o sea, no podemos quitarle el derecho, nuevamente lo digo, pero es muy difícil que teniendo una respuesta, digamos, del DCI pueda lograr digamos, un beneficio, ¿no? Claro, solo para completar ahí, Rodolfo, si la resolución ha sido favorable para el consumidor y el consumidor se quiere pasar de vivo y denunciar nuevamente ante Indecopi una situación así, básicamente ese acuerdo a favor del consumidor en la vía privada, en la DCI, sería la sentencia de muerte en su pretensión, porque evidentemente ya habría un acuerdo a su favor, habría una aceptación para acceder a lo que está pidiendo, ¿no? Es un poquito la base de la caída de Sí, esa. exacto. Hay una pregunta que ya ha sido, sido respondida, de todas maneras la anuncio. Dice, ¿el DSI es un mecanismo alternativo a Indecopi o los consumidores tendrán que ir directamente al DSI? Definitivamente este es un alternativo, pero el propio Indecopi, que es el que nos ha incentivado a hacer esto, porque Indecopi ve muy bien a los gremios que se autorregulan, lo que va a hacer Indecopi es tratar de que ese cliente vaya por el DSI, porque le estamos quitando chamba, o sea, le estamos quitando una carga laboral altísima, con un costo altísimo, y por 36 soles, lo que obligan es a su interés perverso a multar para tener caja para poder soportar la cantidad de reclamos. Lo que estamos haciendo en este caso es que los reclamos los estamos pagando nosotros. Y para Indecopi es bueno porque la autorregulación es mejor que su propia regulación, porque ellos no conocen todos los aspectos, ¿no? Solo para completar ahí nomás, Rodolfo, muy rápidamente, el costo a Indecopi por cada denuncia que se interpone, la han cuantificado y lo han comentado directamente, lo he escuchado directamente de un alto cargo, es aproximadamente $1.000. Es decir, $1.000 cuesta cada denuncia que se interpone en Indecopi en horas hombre, en tiempo que demanda la resolución, en las gestiones que se tienen que hacer, las visitas inspectivas, las inspecciones oculares, en general. Entonces, es un win-win. Evidentemente, la entidad competente va a estar muy, de alguna manera, interesada en que una solución privada de ese tipo funcione, porque evidentemente va a volver más eficiente su carga y va a volver más eficiente su sistema. Estaba tratando de leer, tratando de resumir un poco la pregunta que viene. Por ejemplo, nos comenta sobre el acompañamiento de las puertas, asesores que muchas... Ya, no soy Roberto, soy Rodolfo. Asesores muchas veces se hacen... Ok, esta pregunta es una pregunta técnica. Definitivamente, por ejemplo, en el caso de las puertas de drywall, que este es un tema bastante complejo porque... tenemos que enseñarles digamos, a Indecopi, y eso me ha pasado personalmente, enseñar a Indecopi que la puerta no pertenece al cajón del ascensor. El cajón del ascensor por norma debe ser de concreto. La puerta es el acceso. La puerta puede ser de vidrio, puede ser de metal, y puede haber un cerramiento de drywall, que es un cerramiento obligado por una norma internacional, porque el poner con cualquier otro material puede correr el riesgo porque los motores van encima de los ascensores. Esto ya se le enseñó a Indecopi, hay un peritaje que se hizo y una respuesta del Colegio de Ingenieros, pero el criterio de cada persona de Indecopi puede ser diferente, por lo tanto, esto ya no podría, o sea, si entra al DCI este tema definitivamente va a ser corregido. O sea, lo vamos a resolver como diciendo, oye, una cosa es el acceso al ascensor y otra cosa es la caja de ascensores. La caja de ascensor definitivamente, si es que la norma manda de concreto, que también es una falacia decir que debe ser de concreto, puede ser de cualquier cosa, con tal de que los rieles soporten, ¿no? Puede ser de fierro también. Bueno, acá dice, no me quedó claro si el consumidor puede optar por el DSI o por Indecopi, y esto ya está claro, o sea, el consumidor puede ir por los dos lados. Lo que va a haber, digamos, Indecopi va a hacer el trabajo, y por eso nos hemos puesto de acuerdo con ellos, si no, no tendría ningún sentido. Lo que va a tratar es de inducir al cliente para que pase por el DSI primero, ¿no? Si es que el cliente persiste, Indecopi no tiene el derecho para prohibirle que entre primero al DSI, sino va a hacer el reclamo por Indecopi. Pero ojo, en lo que nos comentó en una reunión, el presidente dijo que él veía muy mal que un cliente no quisiera pasar por el DSI. O sea, no era muy favorable
porque nosotros como empresarios vamos a decir que nosotros hemos propuesto que el cliente vaya por el DCI y esa es una nota negativa para el cliente. Si la resolución de un conflicto no fuera satisfactoria para el consumidor a través del DCI, el comprador tendría como siguiente instancia Indecopy, es correcto, sí, ya lo hemos dicho. Si a futuro se crea una nueva empresa inmobiliaria, podría afiliarse al DCI posteriormente. Acá la respuesta es en dos sentidos. Si la empresa inmobiliaria no es socia de ACEI, no podría afiliarse, tendría ACEI, Acapeco o ADI, no podría afiliarse al DCI. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque lo que estamos tratando es que las normas digamos, las normas de comportamiento de las empresas que están deben ser de una sola línea. Incluso nos ha costado mucho poner en los reglamentos internos de cada una de las agremiaciones toda esta parte del DCI, incluso hasta el retiro de una empresa si es que no cumple con digamos, las resoluciones del DCI. Porque esto es importante. O sea, lo que quiero es dar que llegue un poco a nosotros que tenemos que hacer esto. Así no nos sirva hoy día. Fíjese, hay empresas que en teoría no le puede servir la ACEI, pero la ACEI está haciendo estos webinars, está haciendo este DCI, está haciendo un portal y en algún momento le va a servir. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es construir la industria. La industria necesita una autorregulación definitivamente. Y este esfuerzo que se ha hecho hay que acompañarlo, así no nos sirva momentáneamente. Yo estoy seguro que, y ojalá Dios no quiera, que en cualquier momento lo vamos a necesitar, ahí lo vamos a tener presente y probablemente ya más recorrido con muchas modificaciones. Nosotros entendemos que esto cada 5 o 6 meses vamos a ir revisando y cambiando las normas, ¿no? Pero sí la adhesión de todas las empresas sí debe ser obligatoria por los gremios, porque así empezamos a distinguirnos entre la formalidad y la informalidad. Entonces, las empresas que quieran entrar tienen que pasar por el rol y por el, digamos, el tamiz de cada uno de los gremios, de los órganos de control o digamos, los comités de evaluación de las empresas y ver qué empresa realmente consideramos que es formal y qué empresa que no es informal. La empresa informal que entra y se adhiere inmediatamente al DCI. La otra pregunta, la otra respuesta es, si yo tengo una empresa como matriz y creo un SPV o una empresa de propósito nuevo, una NewCo, una nueva empresa, sí, en automático uno indica el nombre de qué empresa es, cómo se llama el SPV y sencillamente se inscribe y no tiene que pagar absolutamente nada. Están coberturadas, ¿no? Sí. Después de acogerse al SI, ¿hay posibilidad de retirarse y volver a dejar como instancia Indecopy? No entendí la pregunta, Rodolfo. Sí, le hemos dicho varias veces, después de acogerse al DCI, ¿hay posibilidad de retirarse y volver a dejar o ir a Indecopy? A ver, entiendo que va relacionado con el reclamo y no con la estancia dentro de la DCI. Sí, yo creo que es por eso. Claro. Por eso me demoré un poquito en interpretar, porque al principio pensé que era la empresa. Si yo interpongo un reclamo ante la DCI y a mitad de camino el consumidor se quiere ir de ahí, archiva el reclamo y se va a Indecopy, sin ningún problema. Es lo mismo lo puede hacer con Indecopy. Indecopy puede tener una denuncia ya puesta, ve la alternativa de la DCI y le dicen, oye, en Indecopy te vas a tomar 1 año, acá te vas a tomar 45 días, hace un archivo de la denuncia, se desiste de continuar con la denuncia y se va a la DCI. Igual puede pasar al revés, ¿no? Pero evidentemente el consumidor sí tiene que informar que se va a ir a Indecopy o que se va a ir a otra instancia para que eso se archive, ¿no? Eso lo puede advertir el propio consumidor o lo puede advertir la propia Católica. O el propio inmobiliario que avisa y dice, oye, ese mismo señor me está notificando con una denuncia Indecopy. Automáticamente se termina el reclamo y se archiva. Vamos a acelerar porque hay varias preguntas, con el intercambio de preguntas y respuestas están aumentando. Dice, los que no están en el ACEI están obligados a afiliarse al DCI, no están obligados a ACEI, están obligados a afiliarse a cualquiera de los 3 gremios. O sea, a Capeco, a ACEI o ADI, pero sí tiene que estar en uno de los gremios. Sí, correcto. O sea, no puede ser cualquier persona. Lo que estamos tratando es que la idea es que todas las empresas traten de agremiarse para que del gremio empecemos a generar el orden. O sea, hay mucha empresa informal en nuestro negocio y lo que estamos tratando es de que todos empiecen a agremiar para que empiecen a tener un solo tamiz digamos, de seriedad.
visto un conflicto con un consumidor, puede ser las inmobiliarias quienes inicien el proceso ante el DSI. Esa es una muy buena pregunta, Ramón. Hay que analizarla porque nosotros hemos visto, y esto te hago la pregunta adicionalmente a la que han hecho, porque hay veces tenemos mucho conflicto con una persona y son muy esquivas en tratar de llegar a una respuesta. Y la pregunta que está haciendo me gusta porque esta es una pregunta que siempre la he tenido yo. En el caso de Indecopi, yo no puedo llevar a una persona a Indecopi, pero en el caso del DSI, ¿podría yo llevar a un cliente al DSI o no? No. Es una entidad o es un mecanismo únicamente para la solución de conflictos y el reclamante solo puede ser consumidor. Perfecto. No puede ser inmobiliario. Imposible. Ok. Pero, ¿puede ser revisable eso o no? Perdón, solo para terminar, siempre está la alternativa civil y la vía judicial para poder de alguna manera reclamar cualquier tipo de perjuicio, pero en estos fueros, tanto en Indecopi como en la Defensoría del Cliente Inmobiliario, la Defensoría del Cliente Financiero, la de Seguros, eso no existe. Interesante esta pregunta también porque va a cambiar algunas cosas con tu respuesta. Dice, ¿cómo se debe estipular esta opción en los contratos de venta? ¿O se debe estipular? A ver, se estipula como una recomendación, porque no puede haber un canal obligatorio o evitar de que esto pueda llegar a Indecopi únicamente por ir por la DSI. Esto me hace acordar mucho que con la dación de la norma anterior, que fue el decreto legislativo 1716, que era la ley de protección al consumidor, uno de los argumentos que casi tenían todos era, oye, mi contrato tiene una cláusula de arbitraje y yo me tengo que ir al arbitraje a solucionar el problema de consumo. Indecopi resolvía en sentido contrario, decía que la potestad constitucional y legal que tiene el Indecopi para resolver conflictos de intereses es primaria. Es decir, ellos son los primeros que pueden resolver y los únicos que pueden resolver en materia de consumo. Más allá de que hayas pactado una cláusula de arbitraje. Si ya has pactado una cláusula de arbitraje, podrás irte a arbitraje por otros temas que no sean consumo. Temas civiles, temas comerciales, pero no consumo. Entonces, por lo tanto, aquí lo que se va a estipular en los contratos de compraventa de bien futuro va a ser una recomendación de que existe la Defensoría del Cliente Inmobiliario para poder acudir para resolver sus conflictos de forma rápida, célere, y bueno, el tenor que se le quiera poner, pero no se puede evitar y decirle, no, tú tienes que ir primero por la DSI antes que por Indecopi. Claro. Mira, en la composición de gastos comparativos versus Indecopi que se presentó, no se incluyó el coste de abogados, o sea, obviamente para el lado del DSI, falta de ver este gasto aproximado. Tendrán un costo aproximado tipificado por distintas casuísticas muy comunes entre los inmobiliarios. Yo voy a responder esa pregunta porque no debería ser tú el que respondas. Yo al final hago una acotación ahí porque tenía una mención. No, lo que pasa es que para ir a Indecopi y, digamos, hablar el idioma de Indecopi, sí es casi obligatorio tener la asesoría de una persona experta en los temas de reclamos en Indecopi, vale la redundancia, ¿no? O sea, sí se necesita ir con un abogado porque las interpretaciones, como decía, hay tipos de garantías, los 10 años que significa, y hay que saber hablar ese idioma, que es un idioma bastante complejo de los abogados cuando vamos a Indecopi. Pero cuando vamos al DSI, la cosa es más simple, porque yo casi ya no necesito un abogado, porque lo que voy a ir es a conversar con reglas muy claras. Y las interpretaciones no van a ser interpretaciones de la norma, sino son interpretaciones técnicas, que están sumamente descritas. Es parte de lo que nosotros hemos hecho, también es ver un poco las descripciones de cada uno de los casos, que eso se ha trabajado. Entonces, yo creo que en esa parte vamos a ahorrar, no es bueno que lo diga delante de un abogado, pero vamos a ahorrar la asesoría de un abogado, porque no hay casi necesidad de utilizar un abogado para entrar al DSI. Para Indecopi sí, desde la presentación, el reclamo, la forma, el fondo, todo es diferente, ¿no? Sí, solo para completar, sí, efectivamente no nos conviene mucho a los abogados esa fórmula, pero sí, lo que se ha querido hacer bajo la DSI es que no exista una defensa cautiva, que es lo que se le llama. Indecopi tampoco la tiene, es decir, la norma de consumo y el propio decreto legislativo que rige las normas de Indecopi te establece que no hay necesidad de tener que recurrir a abogado, como sí lo hay en el Poder Judicial, para los procedimientos de protección al consumidor. Y en general cualquier otro también. Solo que, como dice Rodolfo, las complejidades de cada caso, la normativa que hay, normativa sectorial que puede haber, en un tema de inmobiliario no solo entra el Código de Consumo, entra el Reglamento Nacional de Edificaciones, entran otras normas que finalmente
ya te generan que tengas que tener un costo adicional. Sí había incluido en la parte, solo que estaba con letra muy chiquita, en la parte inferior, que yo no estaba contabilizando, en la parte de Indecopi, porque en la parte de la DSI no hay, en la parte de Indecopi los costes de transacción que hay con los abogados, es decir, te cuesta tener que asumir, y que en muchos casos te cuesta más que de repente la propia multa y el propio procedimiento. Ya eso define cada entidad si trabaja con los abogados in-house o con abogados expertos en el tema, pero lo que se quiere con esto es que sea bajo un principio de celeridad el procedimiento de atención de reclamos ante la DSI. Si uno quiere tomar la decisión de que lo acompañe, por eso, si se dan cuenta, en el procedimiento no hay, salvo la audiencia de conciliación que se van a encontrar, no hay más instancias en las cuales tenga que haber una necesidad de tener que haber participación de las partes, y mucho menos con abogados, porque el tema, lo que se quiere es distanciarse de Indecopi, no replicar. ¿Podrán haber similitudes? Sí, las hay. Pero lo que no se quiere es replicar todo un procedimiento de Indecopi que finalmente al consumidor también lo relaciona el consumidor de a pie, digo, no el muy experto, no el muy especializado. El consumidor ordinario relaciona Indecopi con un pequeño poder judicial y con lo burocrático y lo engorroso que hay, y por lo tanto a veces eso desincentiva. Bien para los proveedores, pero en muchos otros casos no. Entonces, esto tiene que ser simple, tiene que ser célere, y por eso básicamente les lo ponía ahí como principios, que sea muy rápido, ¿no? Ok, hay una pregunta que es redundante, dice las resoluciones del Centro de la Católica tienen mérito ejecutivo. Hay que entender que la resolución no es de la Católica. La Católica es solamente, digamos, por transparencia. Nosotros necesitamos que no sea ni ACE ni un DCI contratado nosotros por una persona, porque eso no incentivaría a que la gente vaya. Por eso buscamos una persona que tenga, una entidad que tenga, digamos, prestigio, para que los papeles no sean, digamos, tergiversados, ni manoseados, ni generando digamos, algo que no es correcto. Por eso que se tomó a la Católica. Pero la Católica es una mesa de partes, en realidad, pero es una excelente mesa de partes en la cual nos da tranquilidad, yo como reclamante, de que yo sé que mis papeles van a estar ahí y se va a cumplir. Quien resuelve no es la Católica, quien resuelve es la persona que estamos hablando, que viene a ser prácticamente el juez, ¿no? Claro, prácticamente es el juez, que es el árbitro, que él va a decir, mira, esto es así o asá, ¿no? Y ese árbitro se apoya cuando se requiera de personas técnicas también, que son, digamos, peritos. O sea, no estamos dejando descuidado las partes, porque hay cosas muy complejas, como este tema, por ejemplo, de la puerta del ascensor con drywall. Un perito sencillamente va a decir, esto no es la caja del ascensor, por lo tanto puede ser hecha de cualquier cosa. La caja del ascensor tiene que ser de concreto, y las puertas, como es un acceso al ascensor, pueden ser de drywall, de metal, vidrio, papel o lo que sea. Solo quiero completar ahí una frase, Rodolfo. La Católica, si bien es cierto, no resuelve en ningún caso, nunca. Lo que sí puede pasar es que las partes lleguen a un acuerdo en la audiencia de conciliación y se levante. Eso lo levanta la Católica, pero eso no es que la Católica esté resolviendo. Lo que pasa es que yo estaba respondiendo en base a la pregunta, y decía la resolución o sea, la Católica no resuelve. La Católica es digamos, es una mesa, un espacio para que los documentos estén ahí, o para que las conciliaciones, antes de que entre al defensor, se realicen, ¿no? Sí, concuerdo contigo plenamente. Solo quería poner la precisión ahí, porque de repente se acababa en la audiencia de conciliación y ahí quien emite el documento es la Católica, pero efectivamente esa no es una resolución de la Católica. La Católica no está resolviendo nada. Están simplemente diciendo las partes, lo que dicen las partes. Una pregunta interesante que sufrimos y vivimos con este tema, que es bueno decirlo, y yo creo que la respuesta la tienes tú, es si el DSI también podrá resolver denuncias de juntas de propietarios por temas respecto a áreas comunes, que eso todos los días nos mandan siempre la amenaza siempre es como se llama, Indecopi, ¿no? Sí, por supuesto. Las juntas de propietarios se originan y se devienen de una relación de consumo, y por lo tanto, si están dentro de los plazos de prescripción, si están dentro de los plazos de garantía, evidentemente una junta de propietarios puede ser un reclamante ante la DSI, por supuesto. Acá hay una pregunta que no es mucho, o sea, no tenemos capacidad para responder esta pregunta, creo yo, porque esto es una pregunta que lo tendría que hacer nuestro árbitro. Dice, si voy a incurrir en un retraso por entrega debido a esta situación,
si me amparo en los artículos 13.14 y 13.15 del Código Civil plasmado en la minuta y aún así el cliente puede denunciar ante Indecopi, me refiero debe ser ante Indecopi y ante el DCI. Yo pienso que sí. Están hablando de este evento de fuerza mayor, si lo denuncian. Te estoy leyendo literalmente, no. Yo creo que lo que dice, si yo, olvídate del tema si yo me voy a retrasar en una obra, me puedo ir al Código Civil. Ya hemos dicho que Indecopi se salta el Código Civil y tiene prácticamente su propio código, ¿no? O sea, el Código Civil, en los temas de garantía, por ejemplo, que es un año, la interpretación de Indecopi es totalmente diferente al Código Civil y se salta, o sea, no hay forma de reclamarle que el Código Civil dice A porque ellos piensan que eso es B, o sea, eso sí lo pueden hacer. Pero en el caso de los artículos, esa resolución la tendría que dar el árbitro. Yo adelantarme a que sí se puede o no se puede, estaría dándole me volvería un árbitro. Yo les doy un poquito de adelanto. El 13.14 y el 13.15 están hablando de ejecución de obligaciones, es decir, sí. Es cuando el deudor no está obligado a cumplir la obligación pactada en un contrato, en un acto jurídico, en base a una causal justa, que viene a ser, por ejemplo, la fuerza mayor o el caso fortuito. Es decir, un evento de inejecución de obligaciones en las cuales el deudor no es responsable del cumplimiento. Yo tenía que llevarte algo a la casa, te tenía que entregar algo, no lo pude hacer porque estamos inmovilizados, por lo tanto, a mí no me puedes pedir que te cumpla, uno, y no me puedes pedir un tipo de indemnización porque está justificado el hecho de que no te haya cumplido eso. Eso está, lo que dice Rodolfo es correcto, es decir, en los últimos tiempos el criterio de los órganos técnicos de Indecopi ha ido apartando del Código Civil y básicamente, es una opinión muy personal, se han apartado porque es un código ya muy vetusto para aplicación de las modernas relaciones de consumo que hay hoy en día, ¿no? El Código Civil es un código del año 84. En la parte de contratos, a criterio de un miembro de la sala que tuvo una explicación muy, muy detallada, era un contrato, era un documento, un compendio legal que ya no aplicaba a los casos de consumo hoy. Pero tengan en cuenta que el Código de Protección y Defensa, en el artículo 100 o en el artículo 101, no recuerdo el número exacto, te dice que el proveedor está obligado al cumplimiento y está obligado a la idoneidad del bien en tanto no haya fractura de nexo causal, es decir, que no haya algún impedimento del propio consumidor o que se dé por eventos de fuerza mayor o de caso fortuito, como lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta ese artículo, hoy que vivimos, que de repente se puede ocasionar algún incumplimiento, para poder establecerlo y determinar que efectivamente el cumplimiento de esa obligación ha sido imposible, pero no por causa del deudor, sino por una causa externa. Entonces, yo recomendaría, como más un poquito fuera, recomendaría que lean el capítulo completo de ahí, porque no solamente es el 13, 14, 15, es todo el contenido es interesante, porque ahí van a tener la respuesta, no solamente leyendo estos dos artículos. Si uno lee estos dos artículos, se queda... Sí. Si lee solamente estos dos artículos, se queda un poco en el aire. Cuando lea todo el capítulo, va a tener la respuesta muy fácil. ¿Sí? Bueno, acá una felicitación. Dice, buenas, ¿a partir de cuándo empieza a funcionar el DCI? Gracias. O sea, yo creo que es un esfuerzo, sí, vale a todo el equipo que ha trabajado en esto bastante tiempo para lograr, ojalá que empiece lo más rápido posible. Una de las últimas preguntas es, ¿el pago final por esta adhesión es un pago anual? Y aparte de pagar los 400, creo que esa parte ya la respondimos, sí, los pagos son anuales, ¿no? En este caso, tomamos una decisión de adelantar porque el DCI, acuérdense, está naciendo, necesita plata, necesita hacer todo un gasto en publicidad muy, muy fuerte en redes sociales, en todas las sedes, por eso que nosotros tomamos la decisión ya de adelantar el 100% del dinero correspondiente a todos los asociados de la CEI y que la CEI, digamos, perdón, que los asociados puedan pagarlo hasta diciembre en partes. Si alguien quiere pagarlo al contado, sería bueno para que la caja regrese a la CEI, pero queríamos como agremiación hacer un esfuerzo para que la caja, pero para que la CEI nazca. Nosotros somos la empresa que más asociados estamos poniendo a la CEI y era importante que nazca. O sea, en pocas palabras, la idea es apurarnos a defender los intereses propios, por eso que tomamos la decisión de poder poner la plata.
Esto ya está respondido. Tendrá que tener los contactos con los clientes de cláusulas. Esto también ya está respondido. Esto también. Dice, Indecopi le encanta inducir a que es mejor si varios clientes se quejan en lo mismo. En nuestro caso no es así. O lo que vamos a hacer, es un tema importante, ¿qué pasa si hay un reclamo, por ejemplo, genérico? Y esta es una pregunta que nos hemos hecho varias veces al momento de trabajar en las horas de trabajo. Si alguien reclama por piso, el otro reclama por piso, el otro reclama, y de la noche a la mañana al DSI le llega 100 reclamos por piso de 100 personas diferentes. Entonces, lo que nosotros hicimos era que todos esos expedientes se convierten en uno solo. No hay varios y digamos, la respuesta va a ser para el primero que entra y eso todo el mundo se pone en fila, pero solamente el constructor va a pagar un solo expediente. No sé si quieres ampliar un poquito más. No, es correcto. En esos casos lo que hay es una adhesión, una acumulación de los expedientes. Evidentemente siempre va a ser muy casuístico, ¿no? Porque habría que ver, por ejemplo, cuál es la magnitud de lo que están pidiendo. La acumulación puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Puede ser que una misma persona reclame porque se me fisuró la pared de la sala y la pared de mi cuarto. Eso no va a responder, eso es una acumulación objetiva, ¿sí? No va a responder de que hagan 2 expedientes, eso se acumula y se resuelven a ambos extremos en un solo expediente. Claro. Y puede ser una... Y hay reclamos, incluso ya por experiencia, nosotros lo conocemos, Ramón, de que hay reclamos que tiene fisuraciones en la sala, fisuraciones en el cuarto 1, el cuarto 2, el cuarto 3, y por cada una de esas fisuraciones, Indecopi te sanciona con media UIT. Sí. O sea, si tú tienes 4 o 3 dormitorios, la sala, el comedor y la cocina, ya te estás llevando 5 sanciones y eso es más o menos casi 2.5, solamente en eso. Si tú tienes fisuraciones en los pisos, un reclamo en los pisos o en las paredes, va a ser lo mismo. Esto ya se va a acabar con el DSI. Sí, entiendo que la pregunta es un poquito, oye, yo como inmobiliario no quiero tener 5 expedientes y pagar 5 procedimientos por cada problema que hay. No. Lo juntamos todo y lo hacemos en un expediente y se paga como uno. Y al revés también podrá pasar. Podrá que de repente llegan 5 propietarios del proyecto reclamando la piscina. El mismo defecto de la piscina. No va a haber un reclamo para cada uno. Todos se juntan, son 5 reclamantes y se resuelve el problema de la piscina porque es un área común que finalmente... Por eso, más allá de estos criterios que son un poquito el parámetro de lo que debe tener el defensor y que lo va a aplicar mejor que yo, porque ha estado mucho tiempo al mando de la presidencia de la sala, son cuestiones que las va a aplicar en su momento y que van a manejarse de esa manera, ¿no? Inclusive está en el propio reglamento. Exacto. Ahora dice, ¿cuál será el plazo de prescripción para recurrir al DSI? 2 años. 2 años. Es igual que Indecopi. Es igual que Indecopi, exactamente igual. O sea, las reglas para ingreso a Indecopi eso no la podemos cambiar nosotros. O sea, esos son procedimientos que ya están escritos en la norma y eso sí, eso se continúa. Lo que no estamos viendo la forma, lo que estamos haciendo con el DSI modificando el fondo de los temas. O sea, las resoluciones son más rápidas, los criterios son más técnicos, y es una regulación hecha por los propios inmobiliarios. Entonces, es otro mundo, porque acuérdense que cuando entra un reclamo Indecopi, entra el reclamo de televisores, entran digamos, una zona de saltar, de autos, de bancos, de aviones, y la verdad que todos que son abogados no son expertos, ¿no? A mí me han ido para este tema de los ascensores, me fui a revisar como técnico un abogado, ni siquiera un abogado, un practicante de abogacía, y es el que resolvió, ¿no? O sea, es increíble. Va a ser importante que la CI nos brinde una propuesta sobre el texto para incluir los contratos a los clientes. Perfecto, eso sí lo podemos hacer, no hay ningún problema. Como les digo, un poquito, como estamos en esa etapa ya de lanzar el proyecto conjuntamente con Indecopi, se están tomando en cuenta el tipo de tenor del párrafo para que ustedes lo inserten a los contratos y a las piezas publicitarias y todo lo demás. O sea, el DSI va a ver, vamos a tener que acelerar un poquito al respecto. El DSI va a ver también los temas de garantías. Justamente el DSI es para las garantías. O sea, parte de la interpretación que nosotros tenemos o la mala interpretación que tiene Indecopi es con el tema de garantías. Lo que vamos a hacer es cortar de un solo cocacho con este tema para las interpretaciones de las garantías. Van a estar muy, muy claras. Muy claras. Y esto
va a ser muy rápido. Eso ya lo hemos visto. Les explicaba hace un momento que la garantía de los 10 años para temas estructurales, Indecopi lo utiliza para reclamos normales. O sea, si yo tengo agua o desagüe o luz incluso metida ahí y quieren que nosotros garanticemos esos reclamos que son cortos de 1 año, 2 años, nos quedemos 10 años con esos reclamos. Y eso es súper peligroso para nosotros porque los temas de agua, cuando hay un siniestro por temas de agua después de 5 o 6 años, echan la culpa que es daño estructural y quieren que reparemos, y tenemos que reparar pisos, tenemos que reparar alfombras, muebles y una serie de cosas. Y los montos que señalaron como contraprestación estaban en dólares. No, ya, si quieren pagar en dólares, se los agradecemos, pero no, están en soles, todo está en soles. En realidad, solo para precisarte, Rodolfo, los montos que están de la Católica son en soles y los Eso sí. montos del defensor sí son en dólares. Sí. No, pero yo pensé, pero la pregunta es correcta, son $400, pero en el otro lado sí son todos soles. Sí, correcto. Y quisimos cambiar el tema, pero no nos aceptaron, nos obligaron a poner. En el caso de si el costo se necesita perito, sí es probable que se necesite, o sea, va a haber un costo adicional. La idea que no va a ser, o sea, en este momento el Colegio de Ingenieros por cada peritaje no baja de 10.000, 15.000 soles. Esto es un perito muchísimo más barato. O sea, no tenemos ahora todavía una tarifa porque no creo que al principio se necesite mucho. O sea, para entrar a un peritaje va a tener un peritaje muy técnico, probablemente un tema de concreto, que sea, digamos, un tipo de fisuración especial. Va a ser demasiado técnico pero la gran mayoría de las interpretaciones de los reclamos son legales, no son muy técnicas, ¿no? O sea, si la pintura se descascaró o no se descascaró, la verdad que es... La penalidad, el retraso. Meter a un técnico para eso, o sea, es muy complejo, pero sí, para un tema, digamos, estructural, probablemente sí se necesite un peritaje y salga muy interesante contratarlo a través, ¿no? Listo. Yo creo que vamos a probablemente a mandar algunos flyers para los asociados con los temas de costos. Y ¿está Juan Carlos, David? No, sigue en la reunión de municipalidades. Ok, listo. Sí, solamente por mi lado, Rodolfo, recordarles que la ficha de adhesión ya ha sido enviada por Patricia Montero a todos ustedes y que, en fin, no tienen que pagar todavía, o se lo pueden hacer la cancelación de los 1.000 soles a la asociación, quienes hemos adelantado este dinero de la DSI hasta el 31 de diciembre, un poco por la situación que está viviendo, como ya lo ha adelantado Juan Carlos y Rodolfo, la asociación ha realizado este esfuerzo. Y bueno, a Patricia ya les he enviado la ficha de adhesión prácticamente completa solamente para que ustedes agreguen la firma y nos la envíen escaneada para poder activar su adhesión a la DSI. Por mi lado, ese es básicamente todo. No sé si Rodolfo quieres concretar con algo más. Quería dejarle tus reflexiones finales, Ramón. Sí, Ramón. Sí, gracias por la palabra. Básicamente, este trabajo conjunto tiene que estar reflejado un poco con el apoyo de todas las empresas inmobiliarias, sean de ASEI, de ADI, de Capeco. Evidentemente, el éxito de este proyecto no pasa ya por un tema meramente legal, sino pasa por un tema solidario y pasa por un tema de visión. Como decía Rodolfo, acá tenemos que estar alineados un poquito en la idoneidad de lo que se presta como servicio, en la publicidad del inmobiliario en el mercado y por lo tanto el apoyo de ustedes a nivel de socios adherentes es más que vital, más que una columna vertebral para este movimiento que efectivamente estoy seguro que va a ser un éxito y que va a dar de alguna manera o va a evitar mucha contingencia en el futuro. Ok, yo como tema final, decirles y reafirmarles que este es un tema de avance, estamos avanzando como gremio. El que estemos todos los asociados inscritos prácticamente en forma obligatoria hace que el sector sea mucho más formal. Creo que las otras empresas, cuando vean las facilidades, que no estén inscritos ninguno de los 3 gremios, van a verse prácticamente obligados y eso va a servir para que pasen un tamiz y aquellas empresas formales pasarán y a las no formales se tendrán que reestructurar para que puedan utilizar los servicios del ESI. Muchísimas gracias a todos. David,
la despedida del caso. Correcto, sí, no hay mucho más que decir. Muchas gracias a todos nuestros invitados de ACI. Muchas gracias a ti también por apoyar un poco la gestión de explicar, ¿no?, a todos los socios de qué se trata todo esto, y que básicamente es una iniciativa, ¿no?, del sector, y por supuesto también a Ramón Bermúdez, del Estudio Echevarría, por la contribución. Muchas gracias a todos, y con eso concluimos. Hasta pronto. Chao, chao.